Te deseo que vivas tu vida cagado de miedo, pero que vivas. Mi nombre es Emilio Díaz y si te quedas conmigo te voy a enseñar por qué no debes permitir que el miedo te robe la oportunidad de vivir. Antes de hablar sobre el miedo, es muy importante que conozcamos cómo es que funciona nuestro cerebro, que sepamos que nosotros no tenemos un solo cerebro, sino que tenemos tres. El cerebro racional es el cerebro consciente, es el cerebro que utilizamos para pensar. Es el que estás utilizando en este momento para poner atención a todo lo que te digo a través de este video. También el cerebro límbico, es el cerebro de nuestras emociones. En ese cerebro están guardados también todos nuestros recuerdos y memorias. Ese cerebro, por cierto, es el que tienen más desarrollado las mujeres. Por ende, si lo saben manejar bien, son emocionalmente más inteligentes que nosotros. El cerebro reptil es ese cerebro inconsciente, que es el que se encarga de todos nuestros procesos inconscientes. Por ejemplo, la digestión. Nosotros después de que comemos no tenemos que estar pensando en hacer la digestión. Incluso estoy completamente seguro que no te has dado cuenta que estás respirando. ¿Por qué? Es un proceso inconsciente del que se encarga nuestro cerebro reptil. Este cerebro es el que nos hace también actuar por instinto y ahí es donde está la base de absolutamente todo en nuestra vida. Porque ese cerebro nos quiere proteger. Cuando viene alguien y nos reta a salir de nuestra zona cómoda, este cerebro es el que nos hace protegernos de una forma inconsciente, porque esta persona me está queriendo sacar de un lugar en el que yo me siento bien. Podemos decir entonces que nuestro cerebro inconsciente o nuestro cerebro reptil es como un animal interno, un animal que tenemos que aprender a domar, porque justamente ahí es donde se encuentran todos nuestros miedos. Vamos a ir aprendiendo poco a poco cómo tomar ese animal interno para que ese instinto que muchas veces nos paraliza empiece a trabajar a nuestro favor. En nuestra vida tenemos dos tipos de miedo, el miedo relevante y el miedo irrelevante. Con respecto al miedo irrelevante tienes que saber que es ese tipo de miedo que no es importante. Por ejemplo, algo que a mí me daría mucho miedo hacer es saltar con paracaídas desde un avión. Sin embargo, yo sé que dentro de 20 o 30 años yo miro hacia atrás y no me voy a sentir mal por no haber saltado en paracaídas desde un avión. No es algo que me haga falta para vivir y ni siquiera es algo que me defina como persona. Y por otro lado está el miedo relevante y ese miedo es el que tenemos que aprender cómo es que funciona. Con el miedo relevante siempre nos han enseñado a hacer cosas que no tenemos que hacer. Por ejemplo, nos han enseñado que tenemos que ignorarlo. Es imposible ignorar el miedo porque el miedo siempre estuvo ahí, el miedo está ahí y el miedo va a estar ahí para siempre. Tampoco puedes luchar con él porque al luchar contra algo que siempre estuvo ahí, que está ahí y que siempre seguirá estando ahí, estás gastando energías luchando en contra de algo que de todos modos va a seguir existiendo. Esas energías que estás invirtiendo en luchar contra tu miedo son energías que tienes que utilizar para invertir en eso que quieres hacer. Entonces, si el miedo es algo que no podemos ignorar y contra lo que no debemos luchar, esto quiere decir que el miedo es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Mi consejo es que te hagas amigo de tu miedo, que personalices tu miedo, que hables con tu miedo, conversen con toda confianza con su miedo. Díganle, quiero emprender este nuevo proyecto, pero me da miedo que me suceda esto o que me deje de suceder esto. Quiero emprender este nuevo proyecto, pero me da miedo perder esto que tengo acá. Conversen con él como si fuera una persona. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos siempre es ¿cómo se manifiesta ese miedo? Nuestros miedos se manifiestan de muchas formas, pero hay tres principales: el miedo a la pérdida, el miedo al proceso y el miedo al fracaso. El miedo a la pérdida es ese miedo a perder esa zona cómoda en la que estamos viviendo, perder ese salario fijo, ese aguinaldo, ese salario escolar, todas esas garantías que tenemos en X trabajo. Nos paraliza y nos impide que tomemos el riesgo de convertirnos en la persona que nacimos para ser. Otra forma en la que se manifiesta el miedo es el miedo al proceso. Porque cuando estamos en nuestra zona cómoda
y tomamos la decisión de emprender un nuevo proyecto y pensamos en todo ese proceso de lo que tenemos que hacer para llegar hasta donde queremos llegar, de repente nos da miedo y no queremos vivir o hacer todo eso que tenemos que hacer porque simple y sencillamente es algo desconocido para nosotros. Entonces muchas veces por miedo al proceso nos perdemos de vivir realmente la vida que queremos vivir. Finalmente está el miedo al fracaso, y ese es el miedo más paralizante que existe. Por el miedo a fracasar, muchas veces nos quedamos encerrados en nuestra zona cómoda. Muchas veces no nos animamos a emprender ese nuevo proyecto. Sin embargo, lo que tiene mucho peso en realidad es el miedo a que los demás nos vean fracasar. Entendemos entonces que no se trata de no tener miedo, se trata de que yo voy a luchar por lo que quiero con todo y miedo. Entonces, ahora que entendemos que el miedo es algo que estuvo ahí, que está ahí y que estará ahí, lo que tenemos que hacer es aprender a negociar con él. Y tenemos que aprender a negociar con él en cada una de las tres formas en las que éste se manifiesta. Por ejemplo, con respecto al miedo a la pérdida, tenemos que enfocarnos en todo eso de lo que nos podemos perder si no tomamos la decisión de emprender ese proyecto. Está bien, tenemos esto asegurado, tenemos esto que nos gusta, pero ¿qué tipo de vida podemos tener si tomamos la decisión de emprender ese proyecto? Con respecto al miedo al proceso, tenemos que aprender a enamorarnos del proceso. Y el consejo para eso es que renuncies a tener eso que quieres tener. Suena un poco contradictorio. ¿A qué es a lo que voy? Si, por ejemplo, yo me propongo ser multimillonario, establezco mi plan de acción y tomo la decisión de iniciar mi camino hacia eso que quiero, algo muy importante que yo tengo que hacer es renunciar al resultado final. En el momento que yo me propongo ser millonario y al mismo tiempo renuncio a eso, entiendo que se dé o no se dé, yo tengo que disfrutar del proceso, tengo que enamorarme del paso intermedio. Con respecto al miedo al fracaso, tenemos que entender que el fracaso es un maestro. ¿Por qué? Porque cada vez que caemos y tomamos fuerza para levantarnos, nos levantamos con más experiencia. Cuando te propones un nuevo proyecto y fallas porque no invertiste en ese proyecto todo tu potencial, todo tu talento y todas tus habilidades, en realidad no estás fallando, en realidad estás siendo un mediocre. Cuando fallamos en un proyecto y hemos puesto en ese proyecto todo nuestro potencial, todas nuestras habilidades y todo nuestro talento, ese fracaso no lo vamos a ver como algo negativo, sino que lo vamos a ver como un maestro. ¿Por qué? Porque vamos a aprender qué es lo que no tenemos que hacer para tomar la fuerza y ahora sí volver a lanzarse por lograr lo que queremos lograr. En mi próximo video les voy a enseñar cómo enamorar a ese animal interno que vive dentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos hacer para que ese instinto que muchas veces nos paraliza trabaje a favor de nosotros? Los invito a suscribirse en mi canal si no lo han hecho, pero sobre todo a que activen la campanita de notificaciones para que les llegue el aviso de mi próximo video. Y recuerda, te reto a caminar conmigo.